Hoy Dios va a estar hablando una palabra muy padre. Me gusta este tema que el Señor puso en mi corazón. Y yo le puse, se titula No hay vuelta atrás. ¿Cómo? No hay vuelta atrás. O sea, ni modo, ya estamos en el camino. Amén. Para atrás ni para agarrar vuelo, decía un pastor. Y vamos a leer en Mateo capítulo 17, el versículo, vamos a leer esta escritura que nos va a llevar a algo un poquito más profundo. Viene en Mateo capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el 8. Esto es algo que a mí me gustaría que pusiéramos mucho la atención en esta escritura, en esta palabra que hoy Dios nos va a entregar, porque es algo que Dios quiere hablar a nuestro corazón para saber por qué estoy tomando este camino y para saber por qué no hay vuelta atrás. Amén. Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero quiero decirte algo. Dios tiene algo muy especial para cada uno de nosotros que estamos escuchando esta administración. ¿Lo crees? Amén. Dice la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Dice la escritura: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron ¿quién? Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Aquí quiero que veamos algo que Dios me está mostrando. Hay un momento ya en el Nuevo Testamento donde Jesús está siendo levantado por Dios, está puesto por Dios en un lugar donde ahora Dios, todo lo que Él había hablado en la ley y en los profetas, se está cumpliendo ahora en Jesucristo. Amén. O sea, ya en este momento Dios está haciendo algo como un parteaguas. Dios está haciendo algo diferente. Dios está poniendo una marca, así como diciendo: de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dice la palabra que se aparecieron 2 personajes. Uno de ellos fue Moisés y el otro es Elías. En esta parte quiero que veamos algo. Moisés representa la ley. Moisés representa la palabra escrita. Realmente Moisés fue el profeta que hablaba a Dios cara a cara con él, así lo dice en Números. Y así puedo entender que cómo es que Dios empieza a hablar con Moisés y es escrito Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros de la ley, que no es que como en los tiempos de Jesús o en los profetas, siempre que hablaba un profeta estaba un escriba haciendo todo, copiando todo lo que el profeta hablaba. Si el profeta decía algo, el escriba estaba anotando todo lo que el profeta hablaba. Sin embargo, aquí dice la escritura que Moisés, él es quien escribe los primeros 5 libros de la ley, donde habla Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y Dios le explica a Moisés toda la ley. Realmente la ley es representada ya aquí, en este caso, Moisés es como la palabra escrita. Está en un monte transfigurándose. Sus vestidos son más resplandecientes, una luz brillante en cada uno de ellos. Pero aquí hay importante: Moisés, ¿qué representa entonces? ¿Cómo se aparece con Jesucristo? ¿A quién representa? A la palabra escrita. ¿Estamos aquí? ¿Sí estamos? ¿A quién representa Moisés? Ok. Elías, ¿a quién representa? Elías es
es uno de los profetas que se levantan y que Dios empieza a usar tremendamente, y Dios hace caer fuego del cielo cuando Él está hablando a los profetas de Baal, y de repente cae fuego del cielo cuando Él pone una ofrenda delante de Dios, y es algo tan grande, tan maravilloso que sucede, que ahora Elías representa lo que es los profetas. Elías decía, cuando él se siente amenazado por Jezabel, que luego estaremos viendo qué representa Jezabel, lo viene en Apocalipsis y me habla de una doctrina. Entonces realmente eso es algo que Dios no quiere que participe la iglesia en doctrinas que no vienen de Él, en enseñanzas que no vienen de Él. Entonces aquí me dice que se presenta Moisés y Elías. ¿Qué representa Moisés? La palabra escrita. ¿Qué representa Elías? Los profetas, la palabra profética. ¿Estás aquí? Ok, dos cosas en nuestra mente de hoy en adelante aquí y todo donde caminemos. Dos cosas. Siempre vamos a ver que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que mirar la palabra escrita y tenemos que mirar la palabra profética. ¿Amén? Ok, vamos a ir viendo un poquito más de esto. Fíjate bien. Dice la escritura, vamos a Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice Jesús, no penséis, léalo junto conmigo, que dice, no penséis que he venido a ¿qué? A abrogar. Otra palabra dice a abolir. Otra palabra dice a quitar. Dice, no he venido ¿a qué? A abrogar la ley o los profetas. ¿Qué me está diciendo aquí? Voltea para acá. Jesús dice, yo no he venido a quitar a Moisés ni a quitar a los profetas, Elías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos aquí? ¿Lo leemos? Si yo veo la escritura anterior, entonces Jesús no me está diciendo, yo no he venido a quitar a Moisés y a quitar a los profetas. No. No he venido a quitar la palabra escrita, ni he venido a quitar la palabra profética. Dice, no he venido para abrogar, sino para ¿qué? Ahí dice cumplir. Déjeme le leo otra traducción que a mí, en el original, por el significado que viene de cumplir, cumplir viene del griego plerú, y significa completar, significa cumplimiento, significa una predicación completa, se traduce también como hecha o como hacer o como suplir. Por eso esta traducción dice aquí, fíjese bien lo que dice, no piensen que he venido a destruir la ley de Moisés o los libros de los profetas. No he venido para destruirlos, sino para darles un completo significado. ¿A qué vino Jesús entonces? ¿A dar qué? Un completo. Repita conmigo, Jesús vino ¿a qué? A dar un completo. Otra vez, Jesús vino ¿a qué? A dar un completo significado de la palabra escrita y de la palabra profética. No vino a desecharlos, dice el Señor. Yo no vine a abolirlos, no vine a quitarlos, sino a darles un completo significado. ¿Estamos aquí? Ahora fíjese bien, vamos a otra escritura. Y yo quiero que veamos cómo aquí Dios nos presenta en este tiempo algo que debemos de comprenderlo de esta manera. Fíjese bien, en el Antiguo Testamento yo nunca he visto la palabra fe. Platicaba con mi esposa y le digo, oye, ¿por qué en el Antiguo Testamento no habla de fe? Si yo me voy al Antiguo Testamento, nunca me habla de fe. Allí nunca me habla de una fe. La fe se empieza a tratar a partir del Nuevo Testamento, cuando Jesús les dice hombres de poca fe. Y cuando empieza Jesús a hablar de fe y empieza a decirles, si tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza. Y entonces empieza a hablar a Jesús empieza a hablar de ¿qué? De fe. Pero no es que signifique el diferente. ¿Cómo piensa un judío en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento la palabra que más se usa para fe es emuná. Emuná viene de amán.
Pero hay un significado tan fuerte aquí que la palabra amán incluso se traduce como amén. ¿Cómo qué? Amén. O sea, cuando usted y yo decimos amén es porque lo creo. Así es. ¿Ok? ¿Cómo? Así es. Lo creo. Esa es una fe. Pero no es cualquier creer o nomás confesarlo. Fíjese bien dónde se usa la palabra emuná. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 17, versículo 12. Éxodo capítulo 17, verso 12. Dice la escritura, si lo tiene, léalo conmigo. Éxodo capítulo 17, versículo 12. Dice la palabra: las manos de Moisés, ¿qué? Se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Voltea para acá, es un escenario donde Josué está peleando contra Amalek en un valle. Moisés se sube con Aarón y Hur y ellos están viendo la batalla allá abajo donde Josué está peleando, y cada vez que pelea, cada vez que Moisés levantaba los brazos, Josué ganaba la batalla. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek ganaba. Empezaba a ganar Amalek. Y entonces Aarón y Hur lo ven y dicen: no, mira, tú siéntate aquí en esta piedra. Lo sentaron en la piedra, dice, se sentó sobre ella, y dice, Aarón y Hur, ¿qué? Sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos, ¿qué? Emuná. Así hubo en sus manos, ¿qué? Emuná. Quiere decir que para un judío las manos no pueden tener fe. ¿Está aquí? Pero la palabra emuná la usa allí. En sus manos hubo firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué me quiere decir? Que entonces Josué ganó la batalla. Emuná quiere decir que hubo una firmeza. Repita conmigo: firmeza. Esa es la palabra que el judío utiliza para representar la fe. Dice: yo no tengo fe. El judío dice: yo no tengo fe. Yo no leo el Nuevo Testamento. No sé de qué me hablas en el Nuevo Testamento. Yo no tengo fe. Yo tengo emuná. ¿Qué es emuná? Firmeza, certeza, convicción. ¿Amén? ¿Qué es la fe? La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, quiere decir que es exactamente lo mismo. Hablar de fe es hablar de firmeza. Repita conmigo: hablar de fe es hablar de firmeza, de estar firmes. Para atrás, ya no. ¿Ok? No hay vuelta atrás. Es firmeza en lo que estoy creyendo, es firmeza en lo que Dios dice en su palabra, es firmeza en lo que Él me ha dicho, y si Dios me dijo, Él lo va a cumplir. Así piensa un judío en el Antiguo Testamento. Viene Jesús y dice: muy bien, están muy bien, hombre, qué bárbaros, ustedes son picudos, qué bueno que están respetando lo que dice la ley, la palabra escrita, y qué bueno que están respetando la palabra profética. Pero dice: yo he venido a completar todavía más eso. Amén. Entonces imagínense qué bendición tenemos nosotros ahora tener Jesucristo, que no solamente tenemos la ley y los profetas, también tenemos ¿a quién? A Jesucristo. Por eso Jesús, cuando dice la palabra que hubo una nube y que descendió, y que en ese momento ya no vieron a Moisés y a Elías, pero sabían que hubo una voz en el cielo que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Alguien que completa. ¿Alguien que qué? Completa. Trae un significado total. Trae un significado total, un significado completo de la palabra escrita y de la palabra profética. ¿Estamos aquí? Ahora, otra escritura. Fíjese bien. Antes de entrar en más detalle, todavía vamos a ver Zacarías capítulo 7, versículo 9. Zacarías capítulo 7, verso 9.
Este es un profeta que dicen que era aquel que sacarías de onda, dice. Entonces, pues no sé por qué decía así, ¿verdad? Pero dice, así habló, léalo conmigo, que dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced ¿qué? Misericordia y piedad, cada cual ¿con quién? Con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno que piense mal en su corazón. ¿Contra quién? Contra su hermano. ¿Se acuerda que dijimos la semana pasada que era lo único que deberíamos de pensar? Cosas de bien. ¿Alguien más? Lo que es puro, lo que es amable, lo que es santo, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, ¿en esto qué? Pensar, dice aquí. Entonces dice, ninguno piense mal en su corazón. ¿Contra quién? Contra su hermano. Verso 11, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espada, taparon sus oídos para no oír. ¿Qué dice? Y pusieron su corazón como diamante, algo muy duro, ya no como una piedra, sino como un diamante. ¿Para qué? Para no oír la ley, la palabra escrita. Fíjese bien, la ley, la palabra escrita, las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Por tanto, gran enojo hubo de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo pusieron su corazón? Como un diamante. Ya no querían oír la palabra escrita, pero tampoco querían oír a los profetas. Llegó un momento donde el mismo pueblo de Dios dijo, ya no queremos oír a Moisés y ya no queremos oír a los profetas. Y aquí está bien algo tremendo, porque ahí Dios dice, entonces así como ustedes no quisieron oír, yo también cuando ustedes clamen, yo tampoco voy a oír, dice el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso aquí Zacarías me pone un punto muy importante para ver qué es lo que comúnmente pasa en la vida de un cristiano en el día de hoy. El cristiano en el día de hoy sabemos que empieza a leer la palabra, empieza a escuchar, empieza a saber qué es lo que está diciendo. Y aquí hay algo que es muy importante que usted y yo no podemos perder de vista. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, me habla, vamos a leerlo, Segunda de Crónicas 20:20, fíjese bien, Segunda de Crónicas 20:20, dice la escritura. La parte B dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué dice? Creed, léalo junto conmigo, ¿qué dice? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces aquí es donde la palabra creed también se pone como emuná. Me habla como está firme en la palabra de Jehová, está firme en la palabra profética y seréis prosperados. Está firme en la ley del Señor, está firme allí y tendrás sanidad. Está firme en la palabra de los profetas y seréis prosperados. Él mismo me está diciendo en Segunda de Crónicas 20:20. Aquí es algo importante que usted y yo conozcamos cómo Dios entonces en un hijo de Dios en la actualidad está teniendo un cristiano el mismo problema que antes, el mismo problema que tenía Zacarías. Hay gente que rechaza la palabra escrita. Hay gente que rechaza la palabra profética. Y entonces ahí yo puedo entender qué sucede si yo rechazo la palabra profética y si yo rechazo la palabra escrita. ¿Qué me puede suceder? ¿O qué sucedería en un cristiano que ahora, aunque tiene a Cristo Jesús y la rechaza? Usted me puede decir allí, simplemente puede pasar algo que Dios ya no me va a escuchar. Si yo pongo mi corazón duro, pues Dios ya no va a estar
en mi vida como una firmeza y yo voy a estar fluctuando y mis hojas se van a secar y al rato se las va a llevar el viento y al rato le voy a echar la culpa a Dios porque Dios no me obedeció o no quiso hacer las cosas como yo quería que Él las hiciera. Y Dios nunca trabaja de esa manera. Yo puedo entender que muchos de nosotros confundimos la fe cuando dice la Escritura que no necesito mucha fe para mover un monte de un lado y decirle que lo mande a las aguas. Dice Dios, solamente necesitas la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Y muchas veces nosotros tratamos de hacer algo como, no sé, orar, ayunar, leer la Biblia 5 veces al año y decirle, ahora sí Dios me va a obedecer, me va a hacer caso. Pero Dios dice, no soy yo el que tengo que hacer caso, tú eres el que tienes que cambiar. Entonces, cuando nosotros comprendemos y ponemos nuestro corazón que gracias a Dios Él me va cambiando, Él me va enseñando, Él me va diciendo qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago porque escucho su voz, entonces ya soy obediente a su palabra, lo escucho, lo creo en mi corazón y simplemente obedezco. Así. Cuando eso pasa en mi corazón, olvídate, ahí tú y yo podemos mover montañas. Aunque no lo creamos. Como 10 nada más, pero está bien. Dice la Escritura, fíjese bien, aquí quiero que me acompañen. Vamos a leer en Números capítulo 12. No lo vamos a leer, ahí viene anotado desde el 1 hasta el 15. Pero voltee para acá, le voy a platicar la historia. Dijimos que hay 2 tipos de cristiano. Uno primero, que es el que rechaza ¿qué? La palabra escrita. Y otro tipo de cristiano que rechaza ¿qué? La palabra profética. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver el caso de aquel que rechazó la palabra escrita. Dice en Números capítulo 12 del 1 al 5, voltee para acá, dice esta escritura que Moisés era el que hablaba, dice la palabra que Dios era el que hablaría con Moisés cara a cara. Pero sus hermanos, María y Aarón, María tenía 10 años más que Moisés, Aarón tenía como 3 años más que Moisés, eran mayores que Moisés. Ellos se enojaron y fueron con Moisés, fueron con quien representa la palabra escrita. Y fueron y le dijeron, oye, ¿por qué Dios nada más está hablando a través de ti? También a nosotros Dios nos usa. Y ellos hablaron y rechazaron a Moisés porque tú tienes que ser el que hable y nada más tú. Entonces Moisés, en esa mansedumbre, en esa humildad, él no dijo nada. Dios les habla y les dice, vayan conmigo allí al santuario. Llegan al santuario, Dios les dice a Moisés, a Aarón y a María, les dice, mire, a ustedes yo les puedo hablar por sueños, puedo hablar con ustedes de una manera, de esta manera, hablándoles, pero solamente a Moisés yo hablaré cara a cara. Y en ese momento dice que la nube se apartó de ellos y ¿sabe qué pasó? En la vida de María se puso toda leprosa. Y cuando ella se puso toda leprosa, Aarón se asusta y dice, no nos hagas esto, Señor. Y Moisés, Señor, perdónala. Y Dios le dice, bueno, ¿qué pasaría si una joven le escupe a su padre? Dice, ¿cuál era la ley? Sácala del campamento 7 días, solamente por escupirle a su padre. Imagínense la ley que había en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y como estaba leprosa, la sacan del campamento durante 7 días y por 7 días no avanzó el pueblo. Ya iban a tomar su tierra de promesa y no la tomaron. ¿Qué quiere decir? Que detuvo el corazón de María, que resistió la palabra escrita, que dijo, no, tú no eres, solamente tú no, también Dios habla por nosotros, y lo quiso callar a Moisés. Dios le dijo, no resistas la palabra escrita. Y ella fue leprosa por 7 días, hasta que estuvo sana. A los 7 días se volvió a incluir al campamento, y una vez incluida en el campamento,
avanzaron para la tierra de promesa. Otro ejemplo de una persona, vamos a leer solamente ahí en Números capítulo 12, quiero que me acompañe a leer solamente el versículo 13. Números capítulo 12, verso 13. Números 12, verso 13. ¿Lo tiene? Dice la palabra, ¿y la nube qué? ¿No que lo tenía? Dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué dice? Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Qué hizo Moisés? Intercedió. ¿Qué hizo la palabra escrita? Intercedió. Usted me va a preguntar, pastor, entonces si yo rechazo, ¿me va a dar lepra? Yo déjeme le digo una cosa, gracias a Dios es una enfermedad que ya fue erradicada hace muchos años, pero aún sin embargo hay lugares donde todavía sucede que todavía hay lepra. ¿Qué es la lepra? Es una enfermedad de la piel. Es algo que incluso se vuelve blanca, pero incluso le hace así y se le puede caer toda la piel, la carne, porque se echa a perder. La lepra en el Nuevo Testamento no es algo que suceda físicamente, sino que la lepra es carne muerta. ¿Sabe cómo huele la carne muerta? Bueno, cuando está refrigerada no, porque uno la asa y mire, ¿sabe? Con cebolla y aguacate, en tacos. Pero cuando la carne está muerta, se hace putrefacta y apesta. Bueno, la lepra en el Nuevo Testamento significa algo a pecado. Hay pecado en nuestra vida, ya hay algo que huele mal. Hay algo que yo ya no soporto, incluso a mí mismo no me gusto. ¿Por qué? Porque me siento mal a causa de tanto pecado. Incluso la gente que ya conoció a Dios y rechaza la palabra profética se siente mal. Hay gente que me ha dicho que ya no siente nada, que no me decía cuando yo estaba ya ministrando a la gente que pasaban cosas y le digo, ¿por qué estás rechazando la palabra profética? La palabra escrita. Mira, la Biblia dice esto. Sí, es que yo lo creo, pero pues la verdad ni lo creo. Pues por eso. Cuando ya no creemos lo que viene aquí, cuando yo ya no leo, cuando yo ya no me entusiasma leer, entonces hay un rechazo. No, ella, sí, el pastor va a hablar de esto. Ya me lo sé. No lo rechaces. Escucha la palabra escrita. Amén. No te conviertas en alguien leproso espiritualmente, porque vas a detener muchas cosas que vienen en tu vida, y es algo que Dios, en este caso la misma palabra escrita, le ruega a Dios y le dice, sánala, Señor, y Dios la sana, pero después de 7 días. ¿Qué es ahora el ejemplo? ¿Cuál sería un ejemplo de rechazar la palabra profética? Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5. No lo vamos a leer porque son 24 versículos. Luego tú los vas a leer. Pero voltea para acá. La historia dice esto. Dice la escritura que había un hombre, que ya lo hemos hablado aquí, un hombre general del ejército que se llamaba Naamán. ¿Cómo se llamaba? Este hombre, dice la escritura, su nombre significa atractivo, su nombre significa placentero. Era un hombre bien a todo dar. A ver, levanto las manos aquellos hombres que somos bien a todo dar aquí todos, ¿no? No más que nos vean, ¿no? Levántela en alto para que te... Yo sé que sí, bájela para que no haya tanto. Él era un hombre bien a todo dar, pero dice que era un hombre valeroso, capitán de un ejército, y dice que él era en su mayoría un hombre que incluso dio victorias Dios sin saber que Dios le había dado la victoria, para que aún así protegiera al pueblo de Israel. Imagínense, hay gente que Dios usa a muchos de nosotros, o muchos de nosotros fuimos usados aún antes de ser cristianos, porque Dios me quería ver aquí.
Amén. Usted dice, ¿por qué lo hizo Dios antes si no era cristiano? Bueno, porque Dios te quería ver aquí. Amén. Dice la palabra que este Naamán era un hombre del ejército, capitán, valeroso en extremo, agradable, placentero, pero dice, tenía lepra. Y ese era un problema muy grande. ¿Tenía qué? Lepra. Y ese era algo que a él le afectaba mucho, su síntoma en lepra, porque a pesar de que salía a la guerra, él tal vez llegaba a su casa y decía, ay, traigo lepra, esta enfermedad ya me trae. Una de las siervas que estaba ahí en su casa vio a su amo en ese entonces y le dice, uy, si mi amo fuera a Israel y viera ya al profeta Eliseo. ¿A quién? Al profeta Eliseo. Dice, él los sanaría, Dios les sanaría. Y entonces Naamán le dice a su rey, oye, dice una sierva ahí de los del ejército de Israel, que si voy para allá y hay quien me sane. Y entonces va hasta allá, hasta Israel, y se da cuenta el rey y dice, mira, nada más viene conmigo cartas del otro, este nomás me está provocando, me manda a su capitán del ejército y cree que yo lo voy a sanar. Pero Eliseo lo escucha. Y cuando Eliseo lo escucha, le manda a hablar. Le dice, ven conmigo. Y ahí va el ejército placentero, el capitán del ejército Naamán, placentero, agradable, saludando a todos. Creía que todo el mundo lo conocía y otros lo veían y quién sabe quién es este, pero él iba muy así, muy placentero, ¿verdad? Alegre. Llega a la casa de Eliseo y sale un siervo y le dice mi maestro que se vaya y se lave 7 veces al Jordán y su carne será limpia. Este señor placentero, creído, valeroso en extremo, se parece a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque de repente viene una persona que es un empresario, viene una persona que tiene un negocio, viene una persona que conoce mucho de finanzas. Y de repente el pastor dice algo que él dice, estás loco, eso nunca yo lo he hecho y yo tengo mucho dinero, tú no tienes nada. Tienes razón. Y de repente escucha al pastor decir algo que aquí desde el púlpito, y es una lucha con la gente que muchas veces tiene un negocio, escuchar la palabra profética, escuchar la palabra de Dios, porque dice, ¿cómo le voy a hacer así? Estás loco, eso no se hace. Y entonces hay una lucha contra la palabra ¿qué? Profética. ¿Qué pensó Naamán? Naamán pensó, yo pensé que él saldría, fíjate, dice, yo pensé que él saldría aquí a donde estoy, invocaría a su Dios, pondría su mano aquí donde traigo la lepra, no sé dónde la tenía, y sanaría. Y me manda un siervo. Y este siervo me dice que me vaya a lavar al río ese, Jordán. Yo tengo allá en mi tierra mejores ríos. ¿Por qué me está mandando aquí con este? Está loco, ya no lo voy a hacer. Hay mucha gente que rechaza lo profético. Así como María, él también rechazó la palabra ¿qué? Profética. Y entonces Naamán va enojado, ya no iba saludando a nadie, y sus siervos les dicen, oigan, jefe, oiga, maestro, oiga, amo, si usted es bueno, usted siempre ha obedecido, ¿por qué no va y se lava? Hágalo, pues total, si no pasa nada, pues ya no se sanado, pues, pero si se sana, pues ya vaya. El punto es que Naamán llega al Jordán, se zambulle 7 veces y a la 7ª vez se toca y ¿sabe qué? Está sano. Y dice Naamán, regresa y no se va a su tierra, regresa a la casa de Eliseo y habla con Eliseo y le dice, ¿sabes qué? Ahora sí salió Eliseo y dice, ¿qué pasó? No, pues es que mira, te traigo 3 costales de oro, 2 costales de plata, traigo vestidos, traigo camellos, traigo todo para dártelo. Y Eliseo le dice, no quiero nada.
no quiero nada de ti. Yo no te sané, el que te sanó fue Dios. Bueno, ok, no vas a recibir nada. No, no voy a recibir nada. Ok, bueno, déjame, llevo 2 pedacitos de tierra, ¿me das chance? Dice, agarra toda la que quieras. Echó un costal, le echó 2 y se fue. No vamos a ver la historia del siervo, pero antes de irse le dice: oye, Eliseo, fíjese bien aquí lo importante que Naamán le dice. Eliseo, quiero que me hagas un favor. Mira, quiero que yo ahora entiendo una cosa: no hay otro Dios más que el Dios de Israel. Quiero decirte que ya mi corazón es de Dios. Allá yo adoraba a otro Dios porque así fui instruido. Aquel Dios se llama Rimón. Y entonces dice: yo te pido perdón, porque mira, mi rey, voy a usar a alguien, si me ayuda. Vente, Víctor, córrele, porque tú eres el de la altura. Sí. Haga de cuenta que ahí viene Naamán. Y Naamán, lo que él hacía cuando ya reconoció a Dios, dice que él, el rey, su rey de allá de Siria, se apoyaba en Naamán porque él era valeroso, fuerte, agradable, placentero. No levantó la mano, pero ya la estaba medio levantando. Ahora Dios lo sanó, ahora sabe que Dios es el único, y le dice a Eliseo: que Dios me perdone cuando mi rey, que se apoya en mí, dice, cuando él se hinque delante de Rimón, dice, a veces yo también me tengo que postrar. Y le dice a Eliseo: que me perdone Dios, porque yo ya no me quiero postrar delante de ningún rey, porque mi único Dios es Dios, Jehová Dios. Amén. La integridad, el amor, la fe, la firmeza que debe de haber siempre en nuestro corazón es decirle: Señor, tú eres el único. No hay nadie más, Señor. No voy a creer en otras cosas que me dicen. No voy a creer en nada de lo que me dicen. Solamente voy a creer tu palabra. Amén. Ok. 2 personas. Estamos por terminar. 2 personas. Pero ahora sí voy a empezar a predicar lo que Dios quería que predicara. Amén. Y sí lo vamos a leer todo. Vamos a leer Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 19. ¿Lo tienen? Lucas 16, 19. Fíjese bien que voy a pedir si puede pasar el del teclado. Dice, esta no es una parábola. Esto Jesús no dice como una parábola. En ningún lugar Dios lo muestra como una parábola. Esta es una historia. ¿Por qué Jesús la sabe? Bueno, pues porque Él es Dios finalmente. A lo mejor Él vio algo, pero fíjese bien lo que dice. Dice la palabra: había un hombre, léalo junto conmigo. Dice, había un hombre, léalo junto conmigo, sígale. ¿Qué más dice? ¿Cuándo hacía cada un banquete con esplendidez? Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de, versículo 21, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían. Yo no sé cómo es que él tenía esas llagas, pero para mí esta es la misericordia de Dios. Porque cuando un perro viene y lame la llaga, yo creo que ese hombre, más que sentir ardor o dolor, él sentía sanidad. Y decía, wow, qué rico.
Verso 22, dice la escritura: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Cuando viene Jesús, usted y yo ya no, al morir no vamos al seno de Abraham, vamos al paraíso con Jesús. Amén. Pero en el Antiguo Testamento, por eso digo que Jesús cuenta una historia que, como Él es Dios, Él contó la historia. Y dice la palabra: murió también el rico y fue sepultado. Verso 23. Ahí dice dónde estaba el rico. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, el que se sentaba allí en la puerta de su casa. Cada día que él hacía banqueta, ahí lo veía y decía: ay, ¿cuándo me van a quitar a este pordiosero de allí? Pero lo vio allá con Abraham en su seno. Verso 24. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿qué? Atormentado en esta llama. Verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo el rico al padre Abraham, le dijo: pues padre, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjate bien, voltea para acá. Uno muchas veces cree, así como el rico, cuando ya está en un lugar como el que está él, y dice: envía, porque si alguien se levanta de los muertos, mira, lo van a reconocer y van a decir: ay, tú eres el que estabas muerto allí. Y creen que en eso va a ser algo que los va a convencer. Muchos de nosotros queremos otra vez, como Naamán, decirle a Dios cómo hacer las cosas. Yo te quiero preguntar: ¿cuántos milagros no hizo Jesucristo? Aún la escritura dice en Juan, dice la palabra en Juan, que dice Juan: si yo escribiera todos los milagros que Jesús hizo en esta vida, escribiera, dice, no alcanzarían todos los libros en el mundo para describir todo lo que Jesús hizo. Tantos milagros hizo Jesús que yo, si los escribiera, no alcanzaría yo a escribir en todos los libros del mundo todo lo que Jesús hizo. Y aún así el pueblo lo crucificó. ¿Cuánta gente no ha recibido un milagro? ¿Cuánta gente no viene y tiene un milagro y en poco tiempo ya Dios le hizo milagro y bye? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la firmeza de sus manos? ¿Dónde está aquello que es firme convicción en mi vida de decir: Señor, solamente tú, Señor, mi fidelidad es contigo? ¿Dónde está mucha gente aquella que dice y que piensa así como rico Lázaro? Oye, mándalos con mis hermanos. No, dice Dios, así no funciona.
Fíjese bien lo que dice el versículo 29, perdón. Abraham le dijo, ¿a quién? Tienen, ¿qué dice? Dos cosas. Dios le dijo, Abraham le dijo, dos que son necesarias, solamente dos que son necesarias: Moisés y los profetas. Una, palabra escrita, palabra profética. Nada más. ¿Qué necesito yo para vivir una vida de reino? ¿Qué necesito yo para vivir esa presencia de Dios siempre en mi vida? ¿Qué necesito yo para tener esa fe y estar viendo lo que Dios ve, y sanidades y milagros? Y dos cosas, nada más, dos cosas. No necesitamos que un muerto se levante y nos diga. Ahí dice, dos cosas son necesarias. Tienes la palabra escrita y tienes la palabra profética. Verso 30. El rico le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Verso 31 dice: mas Abraham le dijo: si no oyen la palabra escrita y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno, ¿qué? De los muertos. Qué grande es Dios, ¿verdad? No necesito más. Quería hacer un ejemplo, quiero mostrárselos más adelante. Lo vi en una escuela, en un colegio, donde hay una maestra que siempre a sus alumnos les hace ver cosas impactantes, y me gusta aprender ciencia también. Y no recuerdo si fue ella o un maestro, tenía un frasco, estaba vacío, y echó canicas grandes. ¿Se acuerdan de las canicas? ¿Cómo les llamaban? Macalotas, sí. Así les llamaban, ¿verdad? Macalota. Era una canica grande. La llenó el frasco y le preguntó a la clase: ¿ya está lleno? Y la clase dijo: sí, ya está lleno. ¿Ya no le cabe nada? Dijo: no, ya no le cabe nada. Y él sacó canicas más chiquitas y vació la bolsa. Dijo: no, que ya estaba lleno. Sí, a ver, cupieron las canicas. Y dijeron todos, les pregunta el maestro: ¿ya está lleno? Sí, ya está lleno, ahora sí ya está lleno. ¿Seguro? Sí, ya está lleno. Y saca una bolsa de arena y le echa la arena completa al frasco. Pues no, que ya no cabía nada. Miren, sí cupo la arena. Y pues toda dice: ¡ay, sí es cierto! Pues sí cupo, todavía cabe la arena. Ahora sí ya está lleno. Y todos dijeron: sí, ahora sí ya está lleno. Una jarra de agua y la vació ahí. Dijo: ahora sí está lleno. Las canicas, para mí, las macalotas, es la palabra escrita. Las canicas chiquitas es la palabra profética. La tierra, para mí, es Jesucristo. ¿Y sabe qué es el agua? El Espíritu Santo. Jesús nos tiene completitos, con macalotas, canicas, arena y agua. Amén. ¿Lo cree? Póngase de pie entonces. Ahora sí, dile al que está a tu lado: no resistas la palabra escrita. Dile: no resistas la palabra profética. Vas a oler mal,
vas medio a apestar. Dile, deja que Dios te hable. Deja que Él te hable. ¿Creemos que Dios nos habla? ¿Creemos que Dios nos habla? A mí me habló. La verdad, a mí me ha hablado. Y a veces digo, Señor, es que ¿cómo, Señor? Y me dice, sé firme. Emuná. Para atrás ya no agarres vuelo, ni para agarrar vuelo. Sigue para adelante. La Biblia dice, el que pone sus manos en el arado y mira para atrás, dice, ya no es digno de mí. Para atrás ya no hay. Estamos en las manos de un Dios vivo, de un Dios misericordioso, de un Dios amoroso. Y Dios es bueno. Y todo el tiempo lo cree. No lo escuché bien. Dios es bueno. Y todo el tiempo cierre sus ojos. Padre, te damos muchas gracias. Dile. Gracias, Señor Jesús, porque, Señor, no hay nada que nos mueva. Angustia, tribulación. No hay ni una cosa creada, Señor, ni lo alto ni lo bajo, ni riquezas ni pobreza, Señor. Ninguna enfermedad, Señor. Nada, Padre, dice tu palabra, nos podrá separar de tu gran amor, Jesús. Dile, Señor, hoy hazme como las manos de Moisés, firmes, Señor Jesús, levantadas a ti, Señor, para que así como Josué ganó a Amalek, y Amalek representa la carne, así mi vida venza cualquier corrupción en mi carne, Señor Jesús. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Dios. Tú eres el que hace estar firmes mis pies en la roca que completa, Señor, todo aquello que estuvo tal vez incompleto, o que no es que haya estado incompleto, sino que trajo significado, Señor, a lo que era antes, Señor. Yo creo, Señor, que tú nos has dado tu palabra. Tú nos has dado de tu Espíritu Santo. Tú nos dices en qué pensar. Tú nos enseñas, Señor, qué es lo que debemos de pensar. Lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensaré, Señor Jesús. Dile gracias por tu palabra. Gracias porque hoy me has enseñado, Señor, lecciones de tu reino, que son las que necesito para vivir.